Hola, ¿qué tal? Estamos en otro capítulo de YouTube de nuestros programas de SM Asesoría Inmobiliaria y hoy vamos a ver un tema muy interesante, los elefantes blancos. ¿Cuál es el origen del nombre? ¿Qué son? ¿Qué podemos hacer con ellos? Y para ello tenemos una súper invitada que Laura, hola chicas, está con nosotros hoy, chicos, nos va a presentar. Lau, ¿puedes presentar a nuestra invitada? Sí, claro que sí, les presento a la arquitecta Jessica Nocedal Rojas. Ella es arquitecta de la UNAM y tiene una licenciatura en Ciencias de la Educación y nos va a hablar de los elefantes blancos. Hola Jessica, ¿cómo estás? Mucho gusto. Pues bien, muchas gracias por la invitación. Esperemos que les podamos aclarar un poquito las dudas sobre los elefantes blancos. Bueno, primero Jessica, ¿cómo llegaste a la arquitectura? ¿Qué fue lo que te llamó? ¿Cuál fue tu pasión para llegar ahí? Pues mira, originalmente yo quería ser arquitecta, tengo una hermana gemela, también quería ser arquitecta, entonces hubo varios problemas ahí en orientación vocacional y dijeron, tú no vas para allá. Me metí a estudiar publicidad, no me gusta, no me llena. Okay. Me meto de oyente a la UNAM y quedo enamorada completa y absolutamente de la arquitectura. Creí, la verdad, como muchos, el error de que las matemáticas toman una parte esencial e importante. Yo soy muy matemática, me encanta, y esa parte como que me quedó un poquito coja, pero la suplí. Yo soy más en la parte constructiva, entonces me encanta estar en obra, me encanta crear cosas. Ok, pues muy bien. Cuéntanos, hace ratito estábamos fuera del aire platicando, haciendo un ensayo del programa, y nos estaba platicando bien interesante el origen del nombre de los elefantes blancos. ¿Se los puedes platicar a nuestros oyentes? Claro que sí. Viene originalmente en Tailandia, antes de que fuera Tailandia, cuando era todavía Siam, los reyes tenían esta creencia de que los elefantes blancos, que son realmente elefantes albinos muy difíciles de encontrar, eran pues sagrados, eran muy importantes para la sociedad en Siam y no se les podía poner a trabajar. Entonces el rey, cuando tenía algún cortesano o alguien que consideraba su enemigo, le regalaba un elefante blanco. Y estos elefantes blancos, al no poder ponerse a trabajar o desquitar un poco y tener un mantenimiento muy alto, pues llevaban a la quiebra o a la bancarrota a estas personas. Ok. Entonces con todo mala fe y dolo le regalaba el elefante blanco. Así es, porque nada más te cuesta mantenerlo, pero no te da ninguna ganancia, no puedes ponerlo a trabajar, no puedes hacer nada con él. Ok. Y entonces de ahí surge este concepto en la arquitectura a nivel urbano, donde tenemos obras muy grandes, muy caras, generalmente las hacen políticos como estandarte de sus campañas, ¿no? Tenemos a Fox con su biblioteca, tenemos, varios presidentes y en varios países, no nada más en México, es un problema urbano a nivel mundial, donde quieren hacer unos edificios, pero pues no tenemos un estudio de diseño, de impacto, ni de entorno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces, pues por falta de calidad en los materiales o por el simple hecho de no estudiar el entorno, entonces nosotros queremos poner un centro de cómputo de punta con todo el dinero del mundo, pero resulta que en la zona donde la escogimos, pues hay un alto índice de robos, asaltos, de delincuencia, entonces la misma gente no quiere trabajar ahí o no se puede, no es viable para llegar ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tú haces una inversión muy fuerte, pero no es viable y no empieza a dar los rendimientos que tú quisieras. Y la tienes que mantener, ¿no? Porque claro, aparte se deteriora. Un inmueble no habitado o sin uso se deteriora. Sí, es impresionante. O sea, nosotros tenemos que ver desde, pues sí, aunque yo cierre la fachada, necesito impermeabilización año con año. O sea, a todos nos encantaría decir, ya lo construí y está tan bien hecho que no necesita nada. No, pues la verdad es que sí, el agua pasa porque pasa y tienes que estar impermeabilizando. Y tienes que estar checando que no se pique, que las palomas no arruinen la fachada, que las tuberías no se muevan, que en México tenemos muchísimos asentamientos. Estos asentamientos hacen que, pues por más que nosotros programemos y planeamos y diseñemos y calculemos, pues las cosas se mueven.
y no se mueven siempre como nosotros queremos. No. O sea, todo fuera como que, ay, pues se sentó y nada más bajó planito, ¿no? Pero resulta que no, que bajó más de un lado. Todo depende del subsuelo. Y pues, exactamente. Y los temblores. Y los temblores también, ¿cómo llegan? Porque me decían, es que en el 85 contra el del 19, no, pues es que son cosas diferentes. Y también tenemos que entender que el laboratorio, que son todos los cálculos, pues no es exactamente como sucede en la naturaleza, ¿no? O sea, el ángulo, la frecuencia, las vibraciones, todo eso va a afectar demasiado. No, y es impredecible, o sea, es algo que no puedes controlar. Así es, nosotros tenemos cálculos para un temblor de 9.5, pero todo eso es hipotéticamente. Claro. Entonces, cuando nosotros decimos, bueno, pero es que lo calculas, pues sí, pero es que es exponencial, entonces no tenemos realmente cuál sería el impacto, lo podemos suponer, pero pues no tenemos una bola de cristal. Para ver si... Exactamente, entonces todos estos daños que van sucediendo, pues van impactando en el costo. Si no se hace un buen desarrollo, si no se hace un buen estudio, un buen diseño, pues sí, obviamente estos llegan a costar el doble, a veces 5 veces más de lo que está presupuestado. O pues tenemos al compadre y entonces hay que ayudar al compadre, entonces hay mucha corrupción en todas estas cosas. Entonces pues sí, los presupuestos se van al cielo, se le echa la culpa a un arquitecto que finalmente fue el que ni construyó. Exacto, fue el que planeó de primera instancia, ¿no? El que tiene el nombrecito en el papel. Sí, y resulta que ni le tocó el premio, ni le tocó realmente representarlo, pero sí hay que llevar a alguien al banquillo de los acusados, pues es el que termina pagando, ¿no? Aquí en México hay muchos elefantes blancos. Muchísimos. Bueno, ahorita el que se me viene a la mente más fácil es la Biblioteca Vasconcelos, la cual se inauguró con el presidente Vicente Fox. Se inaugura sin estar terminada, le faltaba el jardín botánico, le faltaba el invernadero, le faltaban ciertos detalles, pero se inaugura porque, se tenía que porque el sexenio tenía que inaugurar algo, se inaugura. Tiene un objetivo, tiene cierta cantidad de usuarios que se proponen que tengan a futuro, pero pues obviamente se tiene que cerrar. ¿Para qué? Pues para terminar todo lo que quedó inconcluso. Se cierra y cuando se inaugura una vez más, pues resulta que ya las filtraciones, lo que habíamos hablado, que ya las fachadas estaban teniendo ciertos problemas y nunca puede abrir al 100%. El día de hoy cuenta, me parece que con 800,000 ejemplares, los cuales no están en catálogo todavía, que no son ni la mitad de lo que se había proyectado. Y se tiene que ir tapando unas cosas, entonces van haciendo hoyos en otros lados. Y ahorita la biblioteca está trabajando al 50% en enlace con la Biblioteca de México, la cual tampoco se termina, la cual tampoco trabaja al 100%. Es la que está en la Ciudadela, ¿no? Así es. O sea, es impactante esa biblioteca, es hermosa lo que está terminado. Lo que está terminado. El problema de los elefantes blancos es que no se terminan y son subutilizados. O sea, tú estás diciendo, va a venir, no sé, por decirte 1 millón de usuarios y resulta que tienes 20,000 usuarios. Sí. Pues sí, ni llegan a tu capacidad, ni ejerces el presupuesto, ni tienes las ganancias o la recuperación, pero a ti sí te va a costar el 100% de la obra. Sí, no, imagínate. De hecho hay, creo que Santa María la Ribera, en el Hotel Posada del Sol, ¿no? Sí, el Hotel Posada del Sol que jamás se abrió, ¿no? Y que es un mundial, es un terreno grandísimo con una arquitectura impresionante. Que nunca se terminó. Jamás, no se terminó, nunca se usó, los jardines eran impactantes, tenía hasta capilla, me parece, y no sé qué. Sí. Y bueno, tenemos el mejor ejemplo, el Naim, el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, el cual pues ahora por problemas políticos se inunda, cuando era un proyecto que no solo beneficiaba a México, sino aparte había ganado premios. Era un diseño impresionante, la obra ingenieril, yo tuve la oportunidad de verla y era impresionante. Y ahorita tenemos un lago que no es lago, una construcción inundada. Exacto. Que costaría muchísimo volver a empezar a habilitar para realmente terminarla, sobre todo cuando ni siquiera era una inversión de México, era inversión privada
pero bueno, por caprichos o por problemas políticos, Ahora tenemos un Ahora aeropuerto tenemos- cerca de Pachuca. que no sirve. que no sé. Que no sirve y que costó más o menos lo mismo. Sí, no, y que te queda más cerca Y y que que de aparte se Pachuca hizo- al aeropuerto que de aquí a México salir Sí, 2 no, horas para llegar a sí, es más fácil irnos a Exactamente. otro lado y de ahí Sí. tomar un irte a vuelo. Toluca y salir del aeropuerto internacional. Pero de también Toluca. Toluca tiene ciertos Sí, problemas no, por, claro. por la niebla y todo eso, por eso no se había hecho un aeropuerto de esa magnitud. Claro, Sí, mucha gente me peleaba y me decía, pero es que no tendría que hacer en la Ciudad de México. Pues es que la Ciudad de México es una de las ciudades con mayor turismo. claro. Claro que tenía que ser aquí. No, o sea, no y podemos pensar en un Monterrey porque no Y tiene. aparte eres el turismo. centro, ¿no? Eres el centro cultural del país, eres el centro De ciencias, económico, económico, político. político, todo. educación, toda la Educativo. educación. Sí, porque todo Sí, está todo aquí. se centra aquí. o Bueno, sea, finalmente la República podemos decir que somos un país tercermundista, que todos llegamos al primer mundo, pero la Ciudad de México es una ciudad de primer mundo. Sí, Exactamente. con todos los problemas que eso involucra. La Ciudad de México tiene los mismos problemas que tiene un Nueva York o que tiene un Madrid, una ciudad de primer mundo, globalizada completamente. Nosotros no competimos contra un mexicano, competimos No. contra el mundo entero. no, y se ve, ¿no? O sea, se ve con la cantidad de extranjeros que hay en la Ciudad de México, con las empresas extranjeras que hay en la Ciudad de México. O sea, todo esto se ve reflejado. Así es. Y pues tenemos muchísimos elefantes blancos, tenemos muchísimos edificios que dices, es que están vacíos. Pues sí, pero esos no se pueden dejar caer, no se pueden dejar sucios, se tienen que lavar ventanas, se tiene que pagar un mantenimiento, se tiene que revisar que no se les meta el agua, porque también eso llevaría a un problema de que si se caen, que si se debilitan estructuralmente, que... Exacto. No, Entonces- y ahorita con la pandemia, ¿no? También muchísimos edificios Muchísimo. que eran de oficinas, que quedaban total y absolutamente vacíos, Sí. ¿no? Y Que le cuestan, Sí, o sea, claro. cuesta mantenerlo. O sea, Así es. a mí me impactó mucho edificios nuevos con tecnología triple A para oficinas y no sé qué, ¿verdad? Vacío. Vacíos. No, y muchas oficinas cortaron presupuestos, se fueron a una chiquita y tienen a su gente en sus casas. Exacto. Claro, porque la verdad es que la pandemia nos cambió la vida y hay mucha gente que está, aunque están empezando a ir a oficinas, van 2 o 3 veces a la semana. Entonces ya la oficina no requiere tanto espacio. Claro. Y sin embargo, las personas que sí tienen que ir por la pandemia, ahora teniendo el mismo espacio tenemos menos cupo, porque necesitamos una Claro. distancia Más. de salud, para la salud, para todo esto, y entonces se vuelve un problema, porque ni las que sí van tienen el espacio suficiente, ni las que no van les sobra el espacio. Exacto, no, sí es complicado. Así es. ¿Cómo podríamos evitar esto de los elefantes blancos? Yo sé que es una cuestión más allá de los particulares, ¿no? O sea, y Sí. más allá hasta de la inversión de industrias. Pues mira, la verdad es que la manera más sencilla sería generar unos órganos reguladores donde sí se tome en cuenta el diseño, donde sí se vea la real capacidad para llegar a cumplir los objetivos y metas, pero no un órgano que esté manejado por un dentista, por mi compadre administrador, por mi amigo que no se terminó. No, realmente con personas que estén en el medio, que sepan. Finalmente los de bienes raíces nos ayudan bastante porque saben dónde está el mercado, dónde está realmente la gente invirtiendo y ver el impacto que tendría sobre las zonas. Exacto. Obviamente, pues nos tenemos que enfrentar a toda la corrupción que existe, a todo el nepotismo que tenemos en las ciudades. Bueno, pues sí, pero lo mejor que podríamos hacer sería tener órganos reguladores para que nos enseñen a dónde sí se puede invertir y dónde la verdad es que no lo vamos a recuperar. Ok. Lau, ¿alguna pregunta que tengas tú? Estás muy callada el día de hoy. Cuéntamelo todo. No, es que realmente, si te pones a ver, en México hay muchísimos. Muchísimo. Y pues ahora, desgraciadamente, como está la situación política, no te puedo decir lo que pienso, ¿no? Pero, tío, por ejemplo, esa biblioteca, ¿qué se podría hacer para que realmente se usara? Pues La mira, José Vasconcelos. estaría padrísimo, uno, que se pudiera terminar, que se le pudiera dar el mantenimiento. Y también es invertirle a la educación.
La verdad es que el mexicano tristemente no lee. No. No leemos, entonces decimos es que hay que generar bibliotecas. No nada más es generar bibliotecas, es generar programas y la cultura de la lectura que nos meta a hacer eso. Digo, yo me quiero contar aparte porque yo leo aproximadamente un libro a la semana y aún así estoy baja. Pero hay personas que leen un libro en 2 años. Y eso sí, porque la verdad es que hay muchos que dicen, es que yo no tengo tiempo. No, pues si fuera de tiempo, nadie tenemos tiempo de ir al gimnasio, nadie tenemos tiempo de cocinar, nadie tenemos tiempo. Claro, pero sí. todos tenemos que comer, todos nos tenemos que mover. Digo, tú lo sabes, la salud pues es importante y sin salud no tenemos trabajo y sin trabajo no tenemos comida y entonces... Y la lectura, por ejemplo, es salud intelectual. Completamente. ¿No? O sea, si uno viaja, uno conoce, claro, uno entiende, claro. Tiene la manera de llegar a tener puntos de vista diferentes, que muchas veces tú estás convencido de algo y cuando lees la opinión de otra persona y cuando ves el punto, pues sí, todos son perspectivas, o sea, es muy fácil decir yo desde mi punto de vista, con cierta educación, las cosas como son, pero también para otros es muy fácil decir, tú porque fuiste privilegiado, pues híjole, tú me ves a mí sentada aquí con tal ropa, con tal coche, con tal casa, con tal carrera, pero yo sí les puedo decir, a mí cada peso que tengo me ha costado porque no soy una madre soltera, pero como si lo fuera. O sea, me divorcié muy chava, tuve que estudiar, trabajar, sacar adelante a mi hijo. Y la verdad es que me dicen, es que la ley te ayudó en nada. Sí, a mí la ley no me ayudó. No, a mí nunca me han dado una beca por ser o no ser, por hacer o no hacer. Mis becas son, métete a trabajar, levántate 5:30 de la mañana y se acabó. Y si alguna vez tuviste una beca, te la ganaste tú, ¿no? O sea, es con tu esfuerzo, Así con tu todo. Y eso es bien importante también. Exactamente. Entonces, no se trata de decir es que el gobierno tiene que. No. Yo creo que es un cambio de todos. Y sí, como ves en mi currículum, tengo licenciatura en Ciencias de la Educación, porque sí creo que la educación es la base para cambiar todo. Los problemas que tenemos hoy por hoy, de lo que me digan, es por falta de educación. Sí, hasta esta mente crítica, ¿no? El poder discernir entre A y B, entre qué es lo mejor para construir, y para la sociedad, o sea, en este momento, ¿no? Claro. Tienes muchos edificios vacíos, no sé qué, entonces poder tomar una acción para poderlos rehabilitar en algo implica tener un sentido crítico que te permita. Tienes que sintetizar información, tienes que analizar y tienes que concluir. Y tienes que buscar a la gente que te apoye. Claro, y el proceso, la verdad, de sintetizar, analizar y concluir, poca gente lo tiene actualmente. No es fácil. No es fácil. No es fácil. Claro que conlleva mucha investigación, conlleva mucha lectura, volvemos a lo mismo, y el hablar con inversionistas, con gente del medio, y que tristemente no tenemos el acceso muchas veces a estas personas. Porque haz de cuenta, a mí lo que se me ocurría en el caso de la Biblioteca Vasconcelos, ¿no? Es bueno, ok, formas un grupo, iniciativa privada, oigan, los agachos, vamos a invertirle a la Biblioteca Vasconcelos, vamos a terminar los jardines, el jardín botánico, los exteriores, no sé qué, ya tenemos tantos ejemplares, entonces contratas y aparte estás generando empleos, entonces contratas a alguien que lo ordene, que lo catalogue, y entonces empiezas un programa de escuelas, en donde a las escuelas una vez a la semana lleves a los chavitos a la Biblioteca Vasconcelos y entonces ya estás teniendo ocupación, ya están revisando cosas, ya están teniendo contacto con los libros y no con un celular, ya están, o sea, estás poniendo en proceso más canales cognitivos, estás educando a la gente, estás acercándolos a un medio distinto al que no están acostumbrados y estás salvando un mueble. Claro. Sí, que a final de cuentas te está costando. Sí, entonces, pues que te cueste. Bueno, nos está costando. Pero las mismas universidades que se hicieron ahora, o sea, yo por ejemplo, mi hijo estudió en la UIC, pero yo vivo en el desierto de los Leones y estudió hasta Azcapotzalco, teniendo la UIC de Santa Fe, donde se hace un proyecto divino, hermoso, con todas las carreras, el terreno lo daba,
el proyecto Sí, estaba claro. increíble y solo se desarrollan 2 edificios. Entonces no existe esa carrera, muchas gracias. Y pues te vas hasta Azcapotzalco. Y tenemos el terreno ahí, detenido, precioso, Sin con nada. 1 o 2 edificios. Sí, Funcionando Desperdicia- una vez más al 10%, desperdiciado, completamente. ¿no? Entonces, creo que sí es una cuestión, y también como ciudadanos, el poder exigir esto, pero para poder exigir tienes Tienes que saberlo, exacto. ¿no? Y poca Entonces, gente lo sabe. Exacto. Esto no se sabe. ¿Por qué? Porque obviamente hay un control, al tener falta de educación tenemos un control, al haber desinformación todo el mundo dice, todo el mundo habla, pero nadie sabe Y nada nadie fundamenta. y no pasa nada. Y nadie fundamenta, Exactamente. porque eso es el poder fundamental en cuanto a bases, hechos y realidades, es Cuesta. bien complicado y cuesta. Exacto. Y volvemos a lo mismo. Sí, pero digo, si como gobierno escoges a tu compadre que no estudió más allá de tercero de Pues secundaria. estudió, pero es dentista y está en O Pemex. exacto. O es sí. contador, pero está en comunicaciones. O sea, nada que Un ver. maestro que no ejerce, pero está en educación pública. O sea, ese tipo de cosas, pues lo único que genera es más desinformación y entonces todo el mundo está descontento y entonces se está gastando, pero no se hace nada. Y pues volvemos a enojarnos y no se llega a A nada. solucionar. Y va absolutamente aumentando la cantidad de elefantes blancos. Exacto. Porque aparte, tristemente, los elefantes blancos muchas veces los fomentan los gobiernos. Sí, ¿no? claro. Entonces, Sí. porque son los únicos que tienen la lana Para eso. magnificar claro. esa infraestructura. Entonces, nuestros impuestos, Ahí está. ahí están. Entonces, sí tendríamos derecho como ciudadanos, claro que tendríamos Claro. derechos de agarrar y decir, a ver, señores, o sea, si está esta biblioteca sin funcionar, carajo, hagamos algo para que Vamos funcione. a que funcione, que les No. sirva a los chavos, ¿no? El hotel que Posar el Sol, digo, es una construcción bien padre, o sea, se podría rescatar y te haces, no sé, un museo y Airbnb tecnoparque, y un tecno, o sea, lo que sea, ¿sí? Y tienes un valor histórico, porque tiene un valor histórico Claro. importante, lo rescatas y rescatas un inmueble y lo haces funcionar y no dejas Así que es. se deteriore y que quede ahí plasmado, abandonado, rayoneado con vagabundos, o sea, no. Claro. Sí. No, no sé, no se me ocurre ahorita otro ejemplo. Pues, Pues mucho tiempo estuvo el World Trade Center, ¿no? El Que, World Trade Center fue- que estuvo sin terminar también, ¿no? Muchos Hasta que años. la inversión privada agarró y dijo, por Dios, Vamos. señores, y ahorita Y es un hotelazo, otro problema ¿no? que tiene Bueno, era es en ese el entonces. teatro Siqueiros. Siqueiros. El teatro ya no funciona como tal y le está costando a la persona que lo hereda. Y entonces esta persona dice, bueno, no lo voy a tirar. Y hay una obra, originalmente ahorita ya están metidos los papeles para que les permitan hacer un edificio que rodee al teatro para que las oficinas o los locales que se vayan a poner en este edificio ayuden a mantener el teatro porque es parte de la Sí, del historia y patrimonio del cultural. patrimonio de la ciudad. Exacto. Entonces no se puede tocar, pero no se puede usar. Y estás perdiendo dinero. No, estás El perdiendo elefante dinero. blanco que te regaló el rey, claro. Claro. Sí, porque aparte, Porque aparte de te está todo, gastando y te va a llevar a la bancarrota. y aparte de todo no es funcional, o sea, ya no es funcional, ya es obsoleto, lo tendrías que actualizar y actualizarlo te costaría una la nota. Entonces, Bueno, Son ok, las- no se puede tirar, entonces déjame hacer algo exacto, para que Alrededor. yo pueda mantenerlo. mantenerlo. Pero pues volvemos a lo mismo, llegas al gobierno y el gobierno te dice no, pero ahorita no, pero espérame tantito, es que esa obra no nos ayuda, no nos da imagen, no nos levanta. Hace muchos años cuando yo salgo de la universidad me pongo a trabajar con un ingeniero industrial y con otro arquitecto y un urbanista. Y hacemos un estudio que a mí me impactó porque solamente reduciendo el radio de giro de cada esquina de la Ciudad de México, Ajá. en vez de que fueran a 90 grados, se abrían Sí. un poquito, se reducía 40% el tráfico. Claro, Y la respuesta del gobierno fue, sí, pero eso no se nota. no, pero Y imagínate, nosotros tenemos que vender algo que se note. a ver, no Y ahorita hicieron, nada más lo cerramos. no hicieron eso, pero pusieron los hermosos camellones de repente en avenidas que sí, Y cuellos de y cuellos botella. de botella donde el tráfico es insufrible. Entonces no solo Sí. no se hizo, sino se hizo lo contrario. Exacto, Y se aumentó el tráfico. por supuesto. Pero eso sí se nota. Ese Eso sí sí se se notó. nota. Ese sí se notó.
Claro. Pero mira, si tú lo ves por estos departamentos que tenemos en venta, que además están hermosos, que tienen la fachada histórica, que se remozó, que se pidió el permiso al INBA para poder hacerlo, estás viviendo en algo histórico maravilloso. Claro. Pero ¿cuánto tiempo nos decía el ingeniero que se tardaron en darle el permiso de remozar algo? Sí, no, y ahí también hay que tener cuidado, ¿no? Porque toda esta remodelación y recuperación de fachadas históricas tienen también un proceso. Por ejemplo, la cantera tiene un proceso para poderse tratar y que quede bien. Yo tengo un ejemplo, junto a mi casa hay un edificio que está totalmente, bueno, una casa muy grande, que está totalmente deteriorada y lo habilitaron para un Airbnb super nice, fancy. Sí. O sea, el tratamiento que le dieron a la cantera en esa casa, mis respetos, porque primero era con ácido y no sé qué, entonces todo esto lleva un proceso, no cualquiera puede. Hacer. Pero aparte tampoco es fácil No. tener el permiso, no. Yo estoy Ese es haciendo el justamente problema. Airbnbs aquí en la colonia Roma y es muy difícil. Es muy difícil. Muy difícil. Nosotros hemos ido las últimas 3 semanas, estamos en el INBA lunes, miércoles y viernes porque nos atienden Sí, lunes, miércoles y viernes viernes. antes de las 2 de la tarde. Y es difícil que te den el permiso y dices, bueno, ya, con que me dejes pintarla. Sí. O sea, lo que Es sea. que ese es el Porque problema. terminas de que es que tanto vengo y no lo puedo hacer. Claro. Y dices, de todas formas, si no lo hago, se te va a caer. No, y aparte Exactamente. estás rescatando Exactamente. un patrimonio, ¿no? Y eso es bien importante. O sea, es un patrimonio cultural, es Sí. la historia de nuestra ciudad. ¿sí? Así es. Y hay tantos edificios tan hermosos. Yo voy al centro y vas Sí, y te ves remontan épocas Sí, y es una situaciones. maravilla. no, y ves edificios que se están cayendo y dices, este edificio es un monumento. O sea, lo que no ha de haber visto este cochino edificio. Claro, Sí. claro. Y se está cayendo y les vale. No, y vas y pides los vale. permisos. Y no te los dan. Ahora imagínate con un elefante blanco, a ver, No, pues, júntate. bueno. Vamos a suponer que hay 20 inversionistas o 50. ¿Cuánto tiempo le van a aguantar a que le digan así, remodélelo y a ver qué hace? No, es bien difícil. Entonces yo creo que tenemos que empezar a modificar desde esa instancia. No me hagas venir 80 veces, ve lo que voy a hacer. No te va a costar. Exacto. Lo voy a hacer Lo yo. voy a hacer yo. Lo voy a cuidar yo, porque es mi inversión. Lo voy a cuidar y le voy a dar una nueva vida. Y le voy a dar mantenimiento que tú no le Que estás tú- pudiendo exacto. dar. ¿no? Exactamente. Y que aparte te voy a quitar muchos problemas porque en caso de un sismo o en caso de algún problema, yo me voy a hacer responsable de que se caiga o de que no se caiga. De que... Exacto. Exacto. Pero, pues sí, ese es un gran problema. Pues, a ver, cuéntanos, ¿qué aparte de todo esto haces diseño de interiores o algo así? Sí, básicamente sí, hacemos de todo. Actualmente te digo, estoy haciendo, tomamos inmuebles muy viejos de la colonia Roma, los adaptamos, los remodelamos, les damos mantenimiento y lo estamos haciendo justamente para Airbnb o locales comerciales. Ok. Tenemos, entonces se va a dar toda como una vida nueva. Obviamente traemos desde arquitectura de paisaje, traemos diseño de interiores, traemos pues poner algunas terrazas con algún restaurante. La verdad es que eso le da una vida que ya la tenemos en la Roma. Y te rescata, ¿no? Y te rescata. muchas cosas. Exactamente. Pero pues sí, obviamente con todos los problemas, pero aún así ahí sigo Muy haciendo bien. de todo un poco. Muy bien. ¿En dónde te podemos localizar por si alguien quiere alguna asesoría arquitectónica o si te quiere contratar? Pues bueno. mira, trabajo mucho con Lau también. Ella me pide cuando venden algunas cosas, ella tiene mi contacto. Sí, cuando necesitan alguna remodelación o adaptación de alguna casa que quiere vender, le ayudamos en esa parte. Yo trabajo pues independiente, les podría dejar yo mi celular, es 55 31 34 43 64 y pues trabajo con otros 2 arquitectos. Perfecto. Entonces, pues esta es tu casa, tu espacio, Muchísimas gracias. cuando gustes, y vamos a hacer uno de diseño de interiores también, creo que es algo Estaría muy bien, bien, claro que bien sí. padre, ¿no? Y pues nos vemos la próxima semana en otro de nuestros programas y
que empecemos el año con toda la fuerza de este mundo. Así es. Órale, pues, gracias. Hasta Bye, luego. bye. Bye, Lau.